Bueno, para comenzar con la entrevista, nos presentamos. Yo soy Leslie Naomi Rodríguez Vivas. Venimos de la Universidad de Guadalajara, del CUCH. Mis compañeras son... Yo, Diana Pilar Piñón Peredo. Ajá. Yo, Yarexi Rodríguez Ortega. Y yo soy Fabiola Reynoso. Y Jasmine Torres Ramos. Ok, muy bien. Bueno, yo voy a comenzar con sus datos personales. ¿Cuál es su nombre completo? Francisco López González, ¿Dónde es originario? de aquí de Guadalajara. ¿En qué institución u organización trabaja actualmente? Trabajo en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. ¿Desde cuándo trabaja en esta institución? Desde el 2013. ¿Qué estudios realizó para ejercer como trabajador social? Pues la licenciatura en Trabajo Social, ahí en la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántos años de experiencia tiene el área de trabajo social? Voy a cumplir 15. Entré a trabajar aquí a los 21. Luego de salir. Sí, o sea, mi semestre terminaba creo que en junio, más o menos. Hice mi examen Ceneval en febrero. Entonces hice mi examen Ceneval en febrero porque nomás nos pedían el 80% de los créditos. Empecé octavo, terminé octavo. En cuanto subieron mi última calificación a la plataforma, como ya tenía mi modalidad de titulación autorizada, empecé mis trámites de titulación. Entonces yo terminé en junio, mi título llegó como en noviembre, diciembre descansé y entré a trabajar aquí el 1 de marzo. Súper bien. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar trabajo social? Realmente pues yo no sabía que era trabajo social, siempre me llamó la atención las ciencias sociales y me gustó la currícula de la profesión, pero no conocía a ningún trabajador social. Entonces más bien fue porque me llamó la atención lo que vi de la currícula. Muy bien, esto es todo por mi parte. Continuamos con sillas. Bueno, yo le haré preguntas sobre la institución, procesos que surgen. ¿Qué tipo de población es la que atiende? Bueno, yo o la institución, porque es diferente. Ok. Yo atiendo a trabajadores sociales que se encuentran adscritos a las procuradurías municipales. El área donde estoy yo es un área más de capacitación, no tanto de atención al público. Entonces esta área atiende más a personal en las procuradurías municipales. Capacitar, dar respaldo, acompañar en los programas, etc. Ese es mi trabajo principal. ¿Cuál es el proceso por el que suelen pasar las personas usuarias que llegan aquí? Ok. Para la institución, para que aquí esta institución las atienda, tienen que sufrir la comisión de algún delito. Es decir, pensemos que hay una pareja que se está divorciando y entonces se están peleando a los niños, y esos niños no los atendemos aquí, porque no son susceptibles de una situación de maltrato. En cambio, un niño que lo dejan solo, un niño que es maltratado, hay abuso sexual, etc. Entonces esos niños sí los atendemos aquí. ¿Ustedes en la institución realizan derivaciones? Sí, de hecho la función de la Procuraduría no es tan operativa, es más bien de coordinación. De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría tiene un rol de coordinación. Eso significa que hay coordinación con todas las secretarías de gobierno, de educación, salud, deporte, recreación, etc., con tal de restituir los derechos. No es tan operativo, es más bien de derivación. Esa es la función. ¿Cuáles han sido algunos casos de atención que más se han repetido? Los de maltrato. O sea, definitivamente, y luego te encuentras modalidades de maltrato. Por ejemplo, las mujeres suelen maltratar más a los niños físicamente y psicológicamente.
y los hombres suelen ser más violencia sexual. Entonces, ese tipo de casos, pues te los encuentras ahí. ¿Usted considera que las problemáticas de la actualidad son las mismas que cuando comenzó su trayectoria profesional? No, yo creo que ahora hay una situación de más denuncia y otras modalidades de violencia que antes no estaban tan visibilizadas. Sí creo que ha aumentado el tema de la violencia. Una de esas modalidades tiene que ver con el abandono. Y el abandono presente, por ejemplo, que sí están los papás, pero los niños están pegados en tabletas. Ese es un abandono presente. O un abandono como tal, los niños dejados en casa o dejados en sus escuelas olvidados, que también pasa mucho. O también el tema del abandono institucional, es decir, los niños que se quedan al cuidado de las abuelas, las tías, y los papás no se hacen cargo. ¿Y qué técnicas les son de utilidad en estas actividades? Bueno, la técnica de la entrevista es importantísima. Yo creo que es la técnica que más utilizamos, porque no todos saben entrevistar. Entonces, si tú vas a entrevistar, tienes que aplicar las modalidades de la entrevista. Una parte inicial. Y en esta parte inicial, tú te presentas, saludas, haces el rapport, haces una técnica con tu hielo y presentas los objetivos de la entrevista. Y esto se tiene que dar en los primeros 3 a 5 minutos de la entrevista. Entonces, si no logras hacer ese rapport, si no logras hacer esta técnica, pues va a ser un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Cuando tú llevas tus preguntas escritas y te limitas a preguntarle al otro. Textual. No bajas el lenguaje o no lo subes dependiendo a quién estás entrevistando. El rapport tiene que continuar toda la entrevista. Si tú no haces el rapport toda la entrevista, pues la persona que estás entrevistando se va a sentir incómoda. Entonces sigue el desarrollo, ¿no? Con todas las preguntas y todo el cuestionario. Y ahí puede ser pues, cerrada, abierta, estructurada, y después el cierre, ¿no? Donde clarificas las preguntas, obtienes la información que no te dio la persona, y aquellas preguntas que son más delicadas las dejas al final, porque a veces las personas les cuesta trabajo decir cierta información y más en temas relacionados con violencia. Entonces puede ser que la persona se bloquee o empiece a llorar o tome alguna situación psiquiátrica. Entonces esas las dejamos al final. O sea, eso es una entrevista. Tienes que aplicar la técnica de la entrevista. La técnica de la observación no es ver. Técnica de observar no es ver. O sea, no es voltear a ver, estoy observando. No es así. La técnica de la observación es que voy a observar. Cada cuándo lo voy a observar. ¿Cómo miro lo que estoy observando? ¿Cómo noto las diferencias entre lo que estoy observando? ¿Cómo hago la narración o el informe de lo que estoy observando? Esa es la técnica de la observación. ¿Y qué se da en otra técnica que tenemos? La visita domiciliaria. Y eso tiene que ver también desde dónde te vas a sentar. Por ejemplo, las clásicas casas que tienen sus sillones 3-2-1. ¿Dónde te sientas como trabajadora social? Porque nomás te van a decir, siéntese. Entonces, ¿desde dónde te sientas? Para algunos contextos, el aceptar algo de la familia no es bien visto. En otros contextos, el no aceptarlo es lo que no es bien visto. ¿A quién te diriges en la entrevista? Entonces, para eso tienes que leer la dinámica de la entrevista. Entonces, si vas a una investigación de maltrato, no la puedes hacer con el victimario y el receptor de la violencia en el mismo lugar. Entonces, esa técnica también se utiliza. Esas 3 creo que son las principales en trabajo social que utilizamos para la intervención que hacemos todos aquí. De mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Okay? Continuamos con sus datos sobre experiencias profesional. ¿Qué experiencia considera que le ha ayudado más en su trayectoria profesional? Experiencia, bueno, la capacitación.
Eso es importantísimo. O sea, sales de la licenciatura, no sé si les va a pasar, yo espero que no, apenas van en segundo. Entonces salí y no sabía nada. Esa era la realidad. O sea, sí sabía hacer un programa, pero eso no te sirvió a ningún lado. Sí sabía temas de violencia de género, no me sirvió a ningún lado. Sí sabía hacer sistematizaciones, nadie contrata a nadie por sistematizar algo, esa es una realidad. Entonces salí y dije, bueno, ¿qué necesita el campo laboral? ¿Qué está buscando? Está buscando peritaje, está buscando trabajo social de casos, modelo tradicional, y está buscando a alguien que sepa atender violencia. Esos campos se repiten en todo. Si te vas a salud, si te vas a educativo, tienes que saber de esos campos porque todos hacen eso. Entonces la capacitación es importantísima. El trabajar en redes, eso también te ayuda mucho. El que tú puedas identificar tus redes de apoyo como trabajadora social. Es decir, ¿a dónde vas a derivar? Yo a lo mejor trabajo social jurídico, no atiendo asuntos educativos, pero sí conozco TS en el área educativa y te los mando para que tú les puedas dar una regreso. Entonces eso es muy importante. Y que te cultives en el tema de lectura. O sea, si no te gusta leer, pues elegiste una mala carrera, porque aquí tienes que leer muchísimo, pero leer de tu profesión, porque si no, ¿cómo vas a ser trabajador? ¿Cómo fue que eligió laborar en esta área? Mira, yo tenía varias propuestas de trabajo. Cuando salí en mis prácticas me ofrecieron quedarme en la Procuraduría de Zapopan por parte de mi tutora de prácticas. Por parte de mi docente de prácticas me ofreció quedarme en la penal, porque ella también tenía un puesto ahí. Entonces tenía la propuesta de la Propo de Zapopan, la penal, y por otra docente que tuve me dio una opción de trabajar en USAER, en el área educativa, en unas escuelas en Zapopan. Pero por parte de una amiga de prácticas, pues se dio la oportunidad de la Procuraduría Estatal. En aquel tiempo se llamaba Consejo Estatal de Familia, no se llamaba Procuraduría. Apenas en el 2015 cambia de nombre a Procuraduría. Entonces tenías esas 4 opciones laborales. ¿Cuál hubieran escogido ustedes? Pues yo elegí la Procuraduría Estatal, porque me quedaba más cerca de mi casa, porque se hacía, el proyecto que iba a hacer aquí era escuela para padres. Entonces ese proyecto me gustaba mucho. Acababa de terminar un diplomado en orientación familiar que lo estudié en 5º y 6º semestre de la licenciatura. Entonces se hablaba mucho con el rollo de la escuela para padres, y aquí era hacer un programa de escuela para padres. Entonces para eso me contrataron. Así que pues me gustó ese tema y dije, no, pues me voy a la Procuraduría Estatal. En la Procuraduría donde hice mis prácticas, pues ya sabía lo que se hacía ahí. Realmente no iba a crecer profesionalmente. Es muy difícil que si estás en un municipio crezcas profesionalmente. Entonces ya domino lo que hago aquí, y en la penal pues es muy difícil innovar. Es muy difícil por el tema de seguridad, por el tema de las personas que están recluidas, etcétera. Entonces era más un trabajo con las familias que visitan a las personas privadas de su libertad que con las personas privadas de su libertad. Y en las escuelas de USAER, pues la verdad es que mi área siempre ha sido la jurídica, no tanto la educativa. La educativa apenas a estos años, ya casi 15 años después de práctica profesional, estoy entrando en prácticas educativas. Pero mi campo siempre fue jurídico, así que decidí Procuraduría Estatal. ¿Qué conllevan las situaciones que son difíciles de manejar? Bueno, yo separaría esas situaciones en 3. Las personales, por ejemplo, el campo jurídico no es para todos. Aquí
tienes que tener pues, un estómago muy fuerte, tienes que tener la disponibilidad de trabajar 24/7. El área jurídica es de las pocas que todavía siguen haciendo visita domiciliaria. Tu pregunta en el área educativa, ¿quién hace visita domiciliaria? Nadie. En área de salud, pocas, muy pocas. En área gerontológica, siempre y cuando se relacione con violencia, van a hacer visita domiciliaria. Y al relacionarse con violencia ya están entrando en el campo jurídico, se sale de gerontología como tal. Entonces la única área que en general hace visita domiciliaria pues es jurídico. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes contacto con la gente. Yo he tenido practicantes prestadoras que luego de estar una semana me dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a ir. ¿Por qué? Pues porque no he podido dormir, porque he tenido pesadillas, porque he tenido un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos violencia. Y esto se parece mucho al síndrome del quemado. ¿Han escuchado el síndrome del quemado? Bueno, la analogía es un bombero que trabaja con fuego salvando gente. ¿Ustedes creen que en algún momento este bombero se puede quemar? Lo mismo pasa en estas instituciones. De tanto trabajar con violencia, llega un momento que si eso no lo atiendes, o si no eres consciente de tus habilidades personales, te vas a hacer más emocionalmente. Entonces, eso te va a afectar en una relación de noviazgo, de pareja. Porque imagínate, tienes una pareja y luego tú haces alguna acción, tu pareja se siente dolida, pero tú dices, ay, no inventes, ¿cómo te va a doler esto? Te va a doler más bien que te gozarás sexualmente. Pero haz esos ejemplos, tú vives eso todos los días aquí, pero tu familia no vive eso. Y entonces te haces cada vez más indolente al dolor de los demás. Esa es una. Otra, el tema de las parejas. Aquí es una atención 24/7. Y entonces a lo mejor tú dices, tal día voy a irme de vacaciones y pues resulta que pasa algo, no te puedes ir de vacaciones. Tienes una comida, pero resulta que son las 3:30, yo salgo a las 4 y llega un niño, pues tienes que trasladarlo de aquí a Tepaltiche, o sea, 3 horas. Y van a pasar tu móvil por ti. Pues ya no te va a pasar por ti. O sea, vas a hacer toda la gestión para trasladarlo, 1 hora, 3 horas de traslado, 4 horas y 3 horas de regreso. Ya no saliste a las 4. Entonces, ese tipo de cosas es muy común que suceda. Muy común. ¿Y qué va a suceder? Pues que si personalmente no tienes la habilidad para tratar con víctimas, así es que no siempre me eso es en lo personal. En lo profesional, si no tienes las habilidades para hacer una intervención de violencia, de entrevista, de tratar con víctimas, de tratar con personas psiquiátricas, con niños psiquiátricos, etc. O si no sabes atender a los humanos y luego el estrés, pues te van a comer. Es decir, vas a caer en mentiras. Vas a caer en mentiras. Entonces, si caes en esas mentiras, pues no vas a hacer investigaciones adecuadas. Porque no vas a saber la diferencia entre una verdad. En cuanto llegue me manda un mensaje. Y finalmente, la última, la institucional. ¿Qué sucede cuando no tienes recursos? Tienes que trasladar a un niño, pero no hay vehículo. Tienes que llevar a un niño a cita médica, pero no hay vehículo. Entonces, ese tema te pega mucho. Porque al final haces un vínculo con tus casos y no los puedes atender. ¿Y quién crees que es la afectada? Tanto emocionalmente como laboralmente. La trabajadora. Porque, por ejemplo, tienes un niño aquí y lo está viendo que necesita una curación, no hay vehículo, lo tienes que trasladar al hospital civil, no hay vehículo, nadie te va a llevar, lo más fácil es decir que se cancele, pero el niño no se puede quedar sin su curación. ¿Qué hacen muchos?
piden un Uber y se van. Entonces fíjate, ahora le estás invirtiendo tu trabajo. Y eso es muy común. Entonces, si no sabes poner un límite, al rato lo que trabajas lo inviertes en ti. Y entonces también, si no sabes poner un límite, decir, bueno, pues es que lo siento mucho, pero no puedo hacer nada. Si no hay apoyo institucional, no puedo hacerlo. Esos son grandes limitantes. ¿Ha tenido oportunidad de participar en un proyecto? Si es así, ¿cuál fue? Bueno, he participado en muchos. Les voy a contar uno. Hace algunos años yo estaba en el área de adopciones. No estaba en el área que ahora estoy. En esta área estoy desde el 1 de diciembre del 2019, pocos meses. Pero en el 2019 estuve en el área de adopciones. Me pasaron al área de adopciones 2019. ¿Qué sucede? Pues que cuando llego al área de adopciones, mi jefa de ese momento me dice, haz un diagnóstico del área. Hasta ese momento estoy diagnóstico. Haz un diagnóstico del área. Hice el diagnóstico y encontré 10 problemas. Me dice, ¿qué podemos hacer desde el trabajo social para corregir esos problemas? Le di las propuestas. Me dijo, hazlas. Pues empezaron los cambios. Como yo era el único trabajador social, pues yo empecé a hacer los cambios. Para ese año teníamos una o dos adopciones al año. Una o dos por año. ¿Qué sucedió después? Pues con todos estos cambios aumentaron las adopciones. Después me dijeron, oye, esto que estamos haciendo en el área de adopciones ha funcionado muy bien. Podemos compartirlo con las procuradurías municipales para que ellos lo copien y también en sus municipios crezcan las adopciones. Sí, claro que sí se puede. Haznos un taller para que capacitemos a los trabajadores sociales y ellos repliquen esto. Y entonces convertí esas prácticas que yo hice en un modelo de intervención. Y este modelo de intervención lo hice en un taller, en un manual, y entonces me mandaron a capacitar a todo Jalisco para que ellos replicaran este mismo modelo. Así que 2020 y 2021 capacité a todos los trabajadores sociales del estado de Jalisco que intervienen en adopciones para que ellos replicaran este modelo. ¿Cuáles fueron los resultados que empezamos a ver a partir del 23? Teníamos más de 100 adopciones al año. Eso salió. ¿Qué sucedió? Pues que después de otros estados me empezaron a hablarles sobre este modelo. Entonces acudí a otros estados a hablarles de este modelo de intervención y me preguntaban tanto que decidí escribir un libro. Entonces este libro se basa en todas las prácticas que yo hice en el área de adopciones y es un libro que les sirve a los trabajadores sociales para que ellos puedan replicarlo en sus procuradurías, en sus áreas y también estos programas de adopción crezcan. Así que uno de sus proyectos, ese ha sido uno de los que he participado. ¿Qué conlleva trabajar con otros profesionales Hay situaciones favorables y no favorables. Las situaciones favorables es que tu área de conocimiento se amplía. Por ejemplo, ¿cómo sé yo si una persona tiene habilidades para ser papá o mamá? Pues a través de evaluaciones psicológicas. Pero ¿qué sucede cuando la psicóloga quiere opinar de trabajo social? O cuando el trabajador social se cree psicólogo quiere opinar desde la psicología. Sucede algo que se llama intrusismo profesional. ¿Qué es el intrusismo? Por ejemplo, aquí tenemos psicología, que es trabajo social, hay una línea que divide, pero de repente hay trabajadores sociales que les gusta meterse y se salen, ¿no? Y hay otros que les gusta estar permanentemente del otro lado. Y entonces cuando haces una intervención psicologizada, tiene sesgos. ¿Qué son sesgos? Tu profesión, tu intervención
no es 100% científico, porque estás metiendo temas que no te corresponden en tus evaluaciones. Entonces, ¿qué eres? Trabajadora social. Entonces, ¿por qué hablas de resiliencia? ¿Por qué hablas de violencias? Eres trabajadora social. Interviene desde lo social. No intervengas desde lo político. No intervengas desde lo antropológico. No hagas psicología. Aquí tú no eres psicóloga. Interviene desde lo social. Y si el trabajador social no sabe qué es lo social, que pasa muchísimo, pues ese es su gran problema. Entonces va a hacer intervenciones de psicología, de jurídico, de pedagogía, de antropología, política, social, pero no hace desde el trabajo social, porque no sabe qué es. Entonces eso pasa muchísimo. Cuando tú trabajas en equipos interdisciplinarios, los equipos interdisciplinarios comparten información. Y eso, si un trabajador social no sabe qué es su profesión, se va a confundir. Cuando trabajas en equipos multidisciplinarios, cada quien lo suyo, ahí no hay vuelta atrás, ahí no hay posibilidad de que te confundas porque cada quien lo suyo. Pero cuando trabajas de manera transdisciplinar, es decir, una amalgama muy fuerte, pues ahí te vas a perder, ahí no vas a opinar desde lo social, no vas a hablar desde un equipo de trabajo. Por eso te digo, hay cosas positivas y hay otras no tan favorables. Si tú sabes intervenir desde lo social, no te vas a equivocar. Pero ¿cuál es entonces el medio del asunto? Que sepas hacer trabajo social. ¿Qué trabajo o etapa le ha marcado más en esta situación? Trabajo o etapa. Sí, así desde aquí, Mira, cuando yo entré a trabajar, estuve en un área que se llamaba custodia. Cuando los niños son recién asegurados, esa es la primera área que los atiende. Después, ahí estuve 3 años. Después me mandaron a un área que se llama tutela. El área de tutela demanda a los papás para la pérdida de la patria potestad. Ahí estuve 6 años. Y después estuve en adopciones y ahí estuve 3 años. Cuando un niño es maltratado, en la primera área que lo atiende es custodia, tutela y luego adopciones. Así que yo atendí niños en custodia, atendí esos mismos niños en tutela y atendí a esos mismos niños en adopción. Es decir, niños que yo atendí de menos de un año de nacidos, ahora están adoptados y tienen 15 años de edad. Y los conozco desde que tenían 6 meses. O sea, ese acompañamiento te marca favorablemente. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que tu trabajo tiene una trascendencia. Hay casos donde hay niños que luego haces vínculos con ellos. Es imposible no hacer vínculos, pero se llaman vínculos. Que luego se los pasan a otro trabajador social y dices, ¿qué están pasando con Juanito? Porque te interesaba mucho ese niño. Entonces le preguntas a la vez, oye, ¿cómo está Juanito? Ah, bien, así ya estás. Fue mal, le pasó esto. Y tú dices, sí, ¿por qué no lo llevaron al doctor? O sea, te empiezas a preocupar o a molestar. Pero cuando atienden los casos desde que llegan hasta que se van, pues queda esta satisfacción de que el camino fue lo más rápido que se pudo, que el niño está en el camino. Entonces, cuando tú ves que los niños se van con buenas familias, eso es muy bueno para ti. Y eso me ha pasado. Entonces, me he topado con este tipo de asuntos. También preparamos algunas preguntas acerca de lo que es el tema de la salud mental. Okay. Y la primera pregunta sería, ¿considera que siempre hay un impacto emocional al trabajar tan directamente con los usuarios? Sí, totalmente. Y el impacto emocional, cuando tú llegas a una institución y te atienden mal, no lo tomes personal. Y déjenme decirles esto de los servidores públicos. No lo tomes personal.
y no se han dado cuenta de que lo están haciendo mal, porque el sistema los absorbió. O sea, es gente que tiene 10 años, 15 años, 20 años, todos los días haciendo la misma rutina. Se levanta, se va a trabajar, llega, abre su ventanita o llega a su lugar y la gente empieza a llegar. Y es algo tan repetitivo que lo va a hacer toda su vida laboral, si es que se jubila ahí. O sea, imagínate hacer lo mismo 35 años, todos los días. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que no te voltean a ver, son groseros cuando te contestan, porque así es la gente, porque el sistema se los comió, porque esa empatía que tenían se los comió, porque así como hay gente que es grosera, pues hay gente que es muy amable y hace ese esfuerzo extra. O sea, no es natural que hace un esfuerzo extra, se está esforzando. Así que si llegas a un lugar y te atienden muy bien, la persona se está esforzando en atenderte bien, porque tienen muchísimo trabajo. Por ejemplo, en el área donde yo estoy, soy el único trabajador social para Jalisco. Imagínate cuánta gente tengo que atender, si soy el único para todo el estado. En el área de adopciones actualmente hay 3 trabajadores sociales para todo el estado, 3 para el estado. Imagínate si no tienen una carga emocional enorme. ¿Cómo crees que va su trabajo? ¿Va al día? ¿Van retrasados una semana? No. Los reportes de maltrato no como en el 2018. Por eso no van. Por eso hablas, son 5 para todo el estado, el área de maltrato. Así que no van ahí. O sea, era loco, pero La Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas son como 11 personas. 11. ¿Tú crees que van a encontrar? Se pierde una persona cada hora. Y son 11 personas. ¿A qué voy con todo esto? El Estado necesitamos más personas, más gente. Entonces, claro que hay un impacto emocional enorme, porque ya no es tan fácil salir y estás en una reunión y te decides, no, porque vas a ser señalado por lo que no hace el gobierno. Tú no eres el gobierno, tú eres un empleado. Por eso la gente ya no se pone su uniforme para nadie de nada. Porque la gente se te va a decir, oye, ¿tú qué trabajas en el día? ¿Dónde saco estos lentes? ¿Dónde voy a hacer esto? ¿Dónde consigo esto? No sé, no, porque yo estoy en el área pública. Y la gente no va a entender que no sabes, la gente no va a entender que no quisiste entender. Porque el uniforme no es diferente al uniforme de alguien que trabaja en el área de quesadillas o cada despensa, es el mismo. Entonces la gente va a decir, pues ahí dice en Jalisco. Entonces mucha gente ya no dice su servidor público. Servidor público de la secreta. Nadie sabe. Entonces, ligado a esta pregunta que le acabo de hacer, al enfrentarse a un caso en el que la situación del usuario al que están atendiendo le impacta en gran medida, ¿cómo lo sobrellevan? Pues lo tienes que entender. A menos que haya un conflicto de interés, puedes dárselo a alguien más. Pero si no hay un conflicto de interés, lo tienes que entender. ¿Qué sucede en estos lugares si no lo tienes? Te dicen, no pasa nada, yo lo atiendo. Y a la quincena te dicen, ya no vas a continuar.
para que quieras alguien que no sabe a los que estamos facilitados, pues pasa eso, estamos facilitados. Pero la mayoría de la gente ya no está facilitada. La contratan por honorarios, es decir, firman un contrato al mes. Esos son los que están quedando. Entonces, tienes que atenderlo. ¿Cuál es un conflicto de interés? Que lo conozcas. Por ejemplo, es un vecino, es un compañero de la escuela, es un familiar tuyo. Entonces hay un conflicto de interés. Ahí sí no lo puedes atender, lo pasas a alguien más. Y ahora de forma más específica y referente a cómo lidia usted con el estrés, ¿qué estrategias emplea para que el estrés laboral no le afecte en su vida personal? Pues no dejar que el estrés te llegue. ¿Han visto esas imágenes que dicen, estoy muy estresado, qué voy a hacer? Ya se la voy a meter otra vez. Pues eso, mantenerme ocupado intelectualmente. Y fíjense que antes nos daban aquí algo que se llama talleres de contención. Los talleres de contención nos mandaban 3 días incomunicados a una playa, encerrados con nuestros compañeros de trabajo, como era agradable, y con psicólogos a trabajar terapia grupal desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 3 días obligatorios. La mitad del personal se iba, no sé, lunes, martes, miércoles, y la otra mitad pues iba jueves, viernes y sábado. Obligatorio. ¿Estaba bien? Sí, sí estaba bien. ¿Qué no estaba bien? Pues era obligatorio que estuvieras comunicado. O sea, decían, bueno, agarren su celular para que se reporten que están bien, pero no lo pueden tener con ustedes permanentemente. Porque hay muchos temas delicados, tanto personales como de seguridad para la institución, que no pueden salir de aquí. Y ahora con todo, por ejemplo, todo quiere grabar, y que no se puede grabar todo, entonces pues esos celulares van a permanecer en resguardo. Me han mandado a esos talleres de contención, te mandan, bueno, en 15 años que he estado, me han mandado 4 veces. Es poco tiempo. Personalmente, ¿qué hago? Pues me mantengo ocupado. Salgo, de aquí tengo otro trabajo, no tengo que llegar allá, porque pues me dedico a hacer técnico también, entonces llego, me pongo a hacer mis montajes y eso me mantiene ocupado. O sea, es como seguir botando la pelota para que no me pare. Y en una situación más específica, ¿ha llegado a acudir a terapia cuando la carga emocional se vuelve demasiado o no le ha pasado? Fíjate que como todos esos procesos han sido preventivos, no me ha pasado. Pero si haces un estudio de los compañeros, te puedo decir que la mayoría de los compañeros pasan por temas de divorcio, porque tienen novia, amante y esposa, ¿vale? Tienen novio, amante y esposa. ¿Cómo están en tratamiento psicológico? O sea, sí pasa. Por ejemplo, en este piso casi no hay gente, pero si vas a otro piso y empiezas a entrevistar, ¿tú cuántos matrimonios llevas? 3. Siguiente. Oye, ¿cuántos matrimonios llevas? 1. Estás en la tercera. Y así te vas haciendo un censo. La gran mayoría tiene eso. O sea, hay situaciones personales que les han afectado, hay situaciones laborales. ¿Cuáles son esas situaciones laborales? Cuando no los quieren en ningún lado y los mandan de un área a otra y de un área a otra. O el tema de salud mental, que sí se les afecta. Llega un momento te va a afectar. ¿Qué me ha servido en lo particular? No estar en la misma área tanto tiempo. O sea, 3 años en custodia, 6 años en tutela, 3 años en adopciones y ahora estoy en delegaciones. Es decir, he andado en varias áreas y el
actualmente no atender personas, porque ahorita no atiendo personas directamente, las atiendo indirectamente. Por ejemplo, tú eres una trabajadora social que trabaja en DIF Zapopan. Tú atiendes a las personas, a los niños maltratados, pero yo te capacito a ti para que los entrevistes adecuadamente, para que puedas evaluar a las familias adecuadamente, para que intervengas con una metodología adecuada, con un modelo de intervención que sirva para los niños. Entonces, los estoy atendiendo indirectamente y eso me ayuda a mí porque ya no tengo la atención como antes. Entonces, el hecho también de que te cambies de área o tú te cambies de área te beneficia porque puedes descansar de alguna manera. Y eso me pasa. Justamente, ¿cómo logra encontrar un equilibrio entre ser empático pero no dejar que los problemas le absorban? Es difícil. Fíjate que cuando llegué, una de las trabajadoras sociales que conocí me preguntó, oye Max, ¿tú ya tienes pesadillas o todavía no? Yo tenía como unos 6 meses trabajando, tenía 21 años. Y dije, ¿cómo? Y dice, no, todavía no. Porque si no puedes dormir, si tienes pesadillas, si sueñas que estás trabajando, es porque ya te quemaste. Ya todo nos va a pasar. Entonces cuando tengas eso, para que quieras que te manden a terapia. O sea, así me lo dijo. Sin datos, así como te lo estoy platicando, así me lo dijo. O sea, fue una manera de cómo los colegas tienen nada más que te cuidan. Entonces, cuando mis practicantes se han quedado trabajando, porque se han quedado, hay muchos practicantes que han quedado trabajando. A una de las prácticas que tenemos para la Junta es el tema de la salud mental. Entonces, si en algún momento sientes que no puedes, estás teniendo tus problemas, te llevas el trabajo a casa, le estás invirtiendo más, no te vas a tu hora. O sea, una cosa es que tú estés media hora para salir, te llegue un caso y lo tienes que atender. Y otra cosa es que pendientes siempre va a haber. Siempre. Es que llevo 2 años en pendientes. O sea, estoy trabajando ahorita lo del 2024. Sí, pero no por gusto. Pero no lo vas a acabar en 1 hora. Tú sabes que las 4. Entonces, el salir de tu hora es importante. Y el poner esos límites cuesta trabajo. Entonces, no le avisas a Fabián. Porque tienes que entender entonces el principal de esto. No le aviso a Fabián. Y si no tienes atención psicológica, terapéutica, no lo vas a entender. Entonces vas a salir de las 6 a las 7. Vas a contestar del seguro. todo el día. Como le dije que si no me dejaba ir a una Porque no has puesto y esos me dijo que iba a límites. venir, pero más tarde. Entonces, ¿cómo los pones? Y le dije, Tienes que identificar cuando te está pasando. Sí, llegó un momento donde sí me pasó, donde empiezas con eso y entonces le dices a tus autoridades, yo quiero ir a las contenciones emocionales. Porque esta es esa otra parte. En la institución puede ofrecer apoyo, pero si tú nunca dices nada, pues no vas a hacer. Y justamente sobre lo que comenta, ¿cree que es importante que como trabajadoras y trabajadores sociales tengamos conocimientos mínimo básicos sobre primeros auxilios psicológicos? Sí, definitivamente, y más en el tema de este trabajo, tienes que tener conocimientos de primeros auxilios, primero contigo y con los usuarios, porque además es una herramienta con los niños. Si tienes muchos niños y luego estos niños están, pues claro que tienes que tener esos primeros auxilios psicológicos. Pongo 2 ejemplos. Tuve un niño, un adolescente, 13 años, con adicción al cristal. Estuvo en una casa hogar, se portó muy mal, me lo trajeron aquí. Y aquí te abandonan a los niños de las mismas casas hogar. Los dejan en la entrada y le dicen, te vas al piso 8 esta Francisco. Y ya, se van. Entonces llega el niño, llegó solo y me dice, hola, ¿qué pasó? Me corrieron de la casa hogar. Ok, lo traje, se le dio alimentos,
pero este niño ya traía un síndrome de abstinencia muy fuerte. Entonces, ¿qué subió? ¿Qué pasó? Se subió al piso 10, no se quería levantar. Entonces, ahí tienes que poner primeros auxilios psicológicos. Otro caso, uno de nuestros adolescentes quiso fugarse. Se corrió por las escaleras, se habló, lo quisieron retener en la entrada, pero se salió por la rampa. Y en la rampa se sale, llega aquí a Nafarrete afuera. Una de mis compañeras lo reconoce, le empieza a hacer plática. Salgo yo, salen más personas del equipo, lo vemos, nos acercamos con él, lo invitamos a gente del edificio y empieza a gritar que se lo están robando, que lo quieren levantar, que la clase se lo quiere llevar. Y pues toda la gente que iba pasando cerca se acercó, pues te ama. Y pues, si te fijas, la mayoría andamos vestidos así. Entonces, y con este ambiente de seguridad, ¿qué sabes si se lo están llevando? O la procuraduría, y eso pasa. Entonces ahí también tienes que hacer primeros auxilios psicológicos con el niño, con las personas que están trabajando, con todo. Muy bien, eso sería todo de mi parte y mi compañera comenzar con la última sección. Sí, para finalizar también tenemos algunas preguntas sobre, bueno, más bien algunos consejos que nos quiera dar para futuras generaciones. Ahí planteamos algo. La primera sería, ¿qué consejo le gustaría que le hubieran dado cuando usted era estudiante? Mira, pasa algo y esto me ha encantado. No sé si todavía pasa eso, pero cuando yo estudié 2008-2012, la gran formación que me daban era trabajo social comunitario en mi país. Y muy poco o casi nada de caso. Entonces yo leía mucho de autores latinoamericanos, originarios de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Cuba, etc. Esos países del Cono Sur que hablaban mucho de derechos humanos, de movimientos sociales, de colectivos, de justicia social, todo eso. Pero cuando sales acá por la después de darme material me ibas a dar algo de comer. eso no existe. Eso Si no te acuerdas. todos esperan que sepas de trabajo social de caso. Yo tengo hablando de testigo. Porque eso hacen las Ahí instituciones. lo tiene el audio. Trabajo social de caso. No colectivo, Les doy algo de comer. no grupal, sino trabajo social. Luego entendí por qué no me formaron con trabajo social de caso. Trabajo social de caso pues viene de Maestro Mismo, viene de muchos autores estadounidenses que sus obras siguen estando en inglés. De muchos autores europeos que vinieron en francés y en alemán. Y que esas obras de trabajo social de caso no han sido traducidas al español. Entonces los docentes de las universidades, que además no dominan otro lenguaje, pues no te van a hablar de autores que no conocen, porque no han leído su obra, porque no está en español. Te van a hablar de autores que conocen. Y esos autores tienen una gran carga de izquierda, pero son los que escriben en español. Entonces, los docentes bajan sus libros de internet, se meten a páginas como Será, todas estas páginas, y pues de ahí descargan un montón de material los maestros en español y gratis. Entonces son los archivos que les pasan a sus estudiantes y se llenan de un trabajo social como lo hacen en aquellos países, pero no como se hace aquí en México. Es decir, estás aprendiendo el trabajo social de Argentina, no estás aprendiendo el trabajo social de México. Y el meollo del asunto es que luego piensas que lo puedes hacer aquí, pero no se puede hacer eso. Porque luego allá te hablan de que seas disruptivo contra el Estado, aquí el Estado me paga. A la primera que se disruptiva, vaya, corre. Y ya se acabó. Entonces, mi primer pregunta es enseñar, no se queden con lo que les den en clase, investiguen más y enfóquense en el trabajo social de caso.
Eso significa leer a los clásicos. Hay que leer a los clásicos. Y hay que leer de trabajo social. Es tan bonito que decimos. Otro Es que me gusta la línea que los me trabajadores trae. sociales les gusta leer de todo, menos de trabajo social. Entonces leen pues, novelas, leen de ¿Cuánto me psicología, cobran leen por de la hierba? sociología, leen autores elevados, pero no leen de trabajo social. Entonces un análisis autorreflexivo sería ¿Por qué, jefa? ¿cuántos libros ustedes han leído hasta segundo ¿Quieres sacar? de trabajo social? Ahí no se va a ver Y de nada. trabajo social de caso. Si no lo han hecho, es momento de hacerlo. Está muy a lo mejor empezar a hacer trabajo social. Claro que no. Y desde este consejo, ¿qué es lo más importante que debería aprender un estudiante de trabajo social? Otro, ¿Qué es trabajo social? Si hasta este momento te cuesta trabajo definir qué es trabajo social, no lo vas a entender. Si sigues avanzando desde el sigues con la duda de qué es trabajo social, sigues sin entenderlo. Y es un problema que tienen muchos trabajadores sociales. ¿Qué es trabajo social? Esa es una pregunta muy importante. Otra, ¿cuál es el campo de intervención del trabajador social? A ver, ¿cuál es el campo de intervención de los psicólogos? ¿Ellos qué estudian? ¿Ellos en dónde intervienen? Los psicólogos, Los psicólogos. pues directamente con la mente de las personas. Así es, o sea, está fácil, ¿no? La sociología, ¿cuál es un campo de intervención? ¿Ellos qué estudian? A la sociedad, así es, el desarrollo de la sociedad a través de la el derecho que estudia y la regulación de la conducta a través de las normas jurídicas. Esa es su área de estudio. ¿Y el trabajador social? Y ella decía Podrían ser las problemáticas. ¿Qué tipo de problemáticas? Porque en ese mismo sentido, el psicólogo también se mete en problemáticas, pero de cierta área, ¿no? El abogado también problemáticas, pero de cierta área. El médico igual. Pero entonces el trabajador social, Pues que afecte las relaciones entre las personas. relaciones entre personas. Le falta y algo. Sigue siendo muy ambiguo. Para eso, primero tendremos que entender qué es trabajo social. Y una vez que se entienda qué es trabajo social, su definición como disciplina, ahora sí van a poder entender cuál es el campo de intervención del trabajo social. Entonces, partamos por eso. Eso les tiene que quedar muy claro. Si no les queda claro, van a hacer de todo menos trabajo social. Otro problema que tenemos en muchas universidades, los formadores de los trabajadores sociales son una parte trabajadores sociales y una parte no trabajadores sociales. El problema no es ese, el problema es que te enseña trabajo social a los ojos de alguien que no es trabajador social. Por ejemplo, alguien que no entiende qué es trabajo social y va a clases de sociología porque es sociólogo, pues te va a enseñar el trabajo social desde la sociología, porque él cree que es así, porque tampoco él ha entendido qué es trabajo social. Entonces, como la coordinación, la jefatura, nadie le ha enseñado a ese docente de sociología qué es trabajo social, él cree que es una cosa y te la enseña desde su ciencia, desde la sociología. Y entonces tú aprendes qué es trabajo social a los ojos de un sociólogo. Lo mismo con un médico, lo mismo con un abogado, lo mismo con un antropólogo. Aprendes qué es trabajo social como con un reflejo. No estás viendo directo, estás viendo a través de otra ciencia. ¿Y qué pasa entonces con esos docentes? Pues tendrían que aprender también qué es trabajo social para saber qué suma la sociología al trabajo social. Y entonces ya no te van a hablar, mira,
los autores clásicos ahora te van a hablar de cómo ese conocimiento de la sociología le sirve al trabajador social y le va a ofrecer eso. No va a ser pequeño sociólogo, va a ser trabajadores sociales. Cuando no se entiende eso, por eso luego dicen que los trabajadores sociales son todólogos, porque saben poquito de todo, pero no son expertos en nada. Sucede. ¿Por qué? Porque otra vez no se ha entendido qué es esa ciencia. Es un desconocimiento que afecta, te fijas, docentes, afecta a alumnos y afecta a los futuros profesionistas. Claro, porque al final es la misma problemática, pero de diferentes perspectivas, ¿no? Exactamente. Así es. ¿Y qué habilidades considera que son esenciales para desempeñarse como trabajador social? Habilidades, pues contacto con tienes que tener ese don de gentes, esa habilidad para relacionarte con las personas, la habilidad de expresarte adecuadamente, o sea que las palabras que uses son las que quieres decir en el significado y en el contexto. Es decir, tienes que tener expresión oral escrita adecuada. Algo fácil, haces una visita domiciliaria, tú fuiste, entonces tienes que escribir esa información en un informe. No vas a escribir cosas que no viste, pero tampoco vas a escribir cosas narrándolas, porque eso lo puede hacer cualquier persona. Si yo te digo, escríbeme este lugar donde estamos en este momento, no puedes ser trabajador social, vas a describir mejor un arquitecto o que una persona que no tiene una profesión. Vas a describir. Entonces, ¿cuál es lo social de describir esto? O sea, ahora interprétalo socialmente y luego de dónde estás. Eso ya es diferente. Entonces tienes que tener esa habilidad para observar, esa habilidad de razonar y de encontrar ese conocimiento. ¿Qué errores cree que son comunes en los estudiantes o recién egresados y cómo se podrían evitar? Errores. Uno muy común que he visto es el tema ambiental. Les llama mucho la atención, pero no tienen intención. Y si se fijan, los únicos profesionistas que tienen un montón de cursos de peritaje son los trabajadores sociales. Casi no hay peritaje para veterinarios, porque ellos sí saben hacerlo. Peritaje para médicos. Pero sí hay muchos de trabajos sociales, porque son los que no saben. Entonces, si te gusta el peritaje, si te gusta el tema de la violencia, si te gusta el tema de la infancia, no te quedes otra vez con lo que te dan en la escuela y ve eligiendo tu perfil profesional. Si tú ya sabes que eres buena en lo educativo, pues entonces que los cursos, que las conferencias que vas a invertirle tiempo y dinero, pues sean enfocadas en tu área de conocimiento que te gusta, lo educativo. O al revés, si eres de jurídico, pues entonces métete a diplomados con costo o gratuitos, pero de la jurídica, que tus conferencias que vayas sean de la área jurídica, no seas que pierdas el tiempo de que hay una conferencia y vas como si tú quieres de constancia. No, porque así no estás trabajando tu perfil. Si vas a leer de trabajo social y vas a invertirle en un libro, pues que sea en un libro del área en el cual tú tienes interés, no uno del área de salud. Yo no compraría un libro del área de salud, porque ni me interesa esa área, ni es en el cual me estoy desarrollando o busco desarrollarme a futuro. Yo compraría un libro de trabajo social en general o de trabajo social jurídico. Eso sí lo compraría. No compraría de todos, ¿no? O sea, tienes que ir perfilando tu perfil, guarda la redundancia, hacia dónde vas. Si tú ya te visualizaste en jurídico, pues empezar desde ahorita. Si tú ya te estás visualizando en el área de la salud, pues empezar desde ahorita a perfilar eso. Claro, siempre estar actualizados y estar como conociendo, ¿no? Ajá. ¿Qué recomendaciones daría para enfrentar los retos que se presentan en la práctica profesional? La práctica, ya estamos hablando de cuando salen de la carrera. El primero yo diría colégiense. Eso sería muy importante, hay que colegiarse.
Cuando tú estás en la escuela, las universidades tienen relevancia y tienen intervención en los estudiantes que están formando. Pero cuando tú sales al campo laboral, ya no eres egresado, la universidad ya no regula esos campos. Por ejemplo, ¿cómo se tiene que atender a una mujer que sufre violencia vicaria? ¿Qué institución tendría que darnos esa información? La universidad ya no, porque la universidad no es operativa, es formativa, forma a los estudiantes. Entonces la universidad no tendría por qué meterse en campos operativos porque no es operativo. ¿Qué son los colegios de profesionistas? Los colegios de profesionistas son grupos de trabajadores sociales que ya egresaron, ya tienen su título, su cédula y que están trabajando en diversas instituciones y que se juntan para tomar decisiones como trabajadores sociales profesionistas que están en las instituciones. No se están formando, ellos ya no están atrás, ellos ya están trabajando. Así que una de mis recomendaciones es busquen colegiarse. En Jalisco hay 2 colegios, ustedes pueden colegiarse en cualquiera de los 2, pero sí es importante que lo hagan. No dejarse de actualizar, eso también es importante, que se estén actualizando continuamente y que sean realistas en su intervención. O sea, esta profesión no es una profesión que nos va a dar como otras. Por ejemplo, yo he entrevistado ingenieros y ganan 70,000, 80,000, 90,000 pesos mensuales. Un trabajador social no va a ganar eso. Esa es la realidad. Entonces la mayoría de los trabajadores sociales tienen 2 trabajos. ¿Por qué? Pues porque sus temas económicos no son tan buenos. Entonces, hablaba apenas el sábado con una trabajadora social de Baja California. ¿Saben cuánto gana la quincena? 1,200 a la quincena en una institución pública. ¿La puedes acompañar para una tabla de 30 por 30? 1,200 por quincena. Ni siquiera es un salario mínimo. Okay. Y eso gana. Ya sabes de dónde agarrar dinero, ¿no? Entonces, hay que ser realistas. Sí. Este no es un trabajo que nos va a ofrecer Muchas gracias. ¿Qué compras libertad esta financiera. Por eso, desde ahorita sean realistas. Por eso también hay muchos profesionistas que no ejercen, porque se quedan en otros aspectos. Y por eso también, si ustedes quieren ejercer y quieren dedicarse a esto, afuera hay muchísima competencia de trabajadores sociales y de otras profesionistas que no tienen trabajo y que se quieren meter a nuestras áreas, a nuestros puestos de trabajo, porque ellos sí aceptan sueldos de 1,200 a la quincena. Entonces las instituciones también nos están viendo. Oye, quiero contratar 3 trabajadores sociales, pero no me aceptan un sueldo de 10,000 al mes, pero se los ofrezco y vienen 2 psicólogas, viene una socióloga y aceptan eso, pues bienvenidas. Entonces también hay que revisar ese tema. Y como última pregunta que tenemos preparada es ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes están iniciando su formación en trabajo social? Pues que así como hay mucho que no es tan favorable, hay temas que sí son favorables. Y si tú eres un trabajador social que se forma, que busca hacer una buena práctica profesional, pues puedes hacer muchísimo, puedes tener mucho impacto. Entonces el hecho de que tú te especialices en un tema va a ser que te volteen a ver. Aquel que es todólogo no lo volteen a ver, porque le hace todo y a nada. Pero por ejemplo, en temas de adopción, sin autoelogiarme, pero soy un experto en temas de adopción. Y hay pocos expertos en esos temas. Y lo mismo en temas de peritaje, lo mismo en temas de personas de tercera edad. O sea, hay profesionistas que se están especializando en temas muy específicos. Y ese creo que es la clave.
en todo, elige Ajá. un tema y ahí es el mejor. Creo que sí. Eso te va a dar Déjale mucha preguntar a visibilidad Renata. y eso también te va a abrir muchas puertas. Ándale, pues espérame. Nominarlo. ¿Qué te mandas? Así es. Bueno, de nuestra parte sería todo. Queremos agradecer el tiempo y su disponibilidad. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero queremos agradecer. Y le también- trajimos un detalle. Esperemos que sí le guste. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿de qué materia es esta entrevista? Ya ni les pregunté. Eso de modelos y niveles de la intervención social. Ok. Oye, pásame a tu hermana. Una materia muy interesante. Sí, la verdad que sí. Estamos haciendo prácticas. Oye, Ahorita estamos en Huentitán. Ay, ¿qué están haciendo ahí? Hacemos barrido de... Es de observación. Sí. Cartulina de Les voy a dejar Palma. en mis tarjetas. Ah, ok. También Yo ahí te lo voy a comprar en el centro. Ah, pues. Ya llegando yo le pago, ¿ah? Ándale, pues. Esa es la cosa que no tiene nada que hacer. Gracias. Bye. Déjenme comentarles ahora dónde estoy actualmente. Bueno, yo trabajo aquí como servidor público en la Procuraduría de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Saliendo de aquí me voy a un despacho, ahí soy perito, trabajo social y ahí estoy hasta que quiera estar porque pues es mi oficina, ¿no? Entonces, generalmente estoy hasta la 1 de la mañana haciendo peritajes porque es redactar muchísimo, es mucho de redactar. Y los sábados coordino un diplomado en adopción familiar, trabajo social público, adopción y familiar acogida. Los sábados lo coordino de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y saliendo de ahí me voy a trabajar en temas del colegio. Tengo un colegio Oye, pues si tu mamá hace eso. que es el Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Jalisco, y ahí soy el secretario general. Así que ahí me toca bolsa de empleo, hacer más cursos, gestionar apoyos para trabajadores sociales, todo ese tipo de cosas, más tema del gremio. Y los domingos doy consulta familiar. Soy maestra en ciencias de la relación familiar, entonces atiendo problemáticas de caso. También ahí atiendo personalmente problemas con niños, con adultos, parejas, noviazgos, etc. También ahí yo los atiendo. Y el lunes volvemos a casa. Si en alguno de esos temas luego les puedo ayudar, con mucho gusto. No duden en buscar. Muchísimas gracias. de verdad.